En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Uno de los versículos más fundamentales de nuestro cristianismo es la creencia en Dios. Y por más que cristianos liberales, faltos de fe, que tratan de reconciliar la evolución con lo que dice la Biblia sobre la creación, hacen esto aún más complicado, porque si Dios no es suficiente para hacer el mundo como tal como lo dijo, entonces no es suficiente para hacer nada. Por eso creemos en Dios. Ahora, para dar introducción al libro de Génesis, quiero que vean en sus notas, en el compendio manual de Wilmington lo puso bien claro y me fascinó la sencillez en eso. Y quiero que vean, por favor, dijo: el libro de Génesis narra la historia de la tierra desde la creación hasta la muerte de José, hacia el año 1800 antes de Cristo. Génesis tiene dos secciones principales, siendo las dos fundamento de todo lo que demás en la Biblia. Su registro de la creación y de la temprana historia de la humanidad, que es de Génesis 1 al 11, establece la existencia, el poder y la bondad de Dios. Su registro de todos los tratos especiales de Dios con la nación de Israel del 12 al 50. Muestra su intención de establecer y desarrollar una relación con la humanidad. El autor de Génesis es Moisés. Algunos han sugerido que Génesis quizás habrá sido escrito por varios autores por el cambio del hebreo que es escrito en Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Pero por lo general todos creemos, y una opinión conservadora es que fue Moisés quien es el escritor o el autor del libro de Génesis. En Éxodo 17:14 la Biblia nos dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raere del todo la memoria de Amalek. Y noten que a Moisés se le dio el poder escribir. En Deuteronomio 31:9 la Biblia nos dice: y escribió Moisés esta ley. La ley hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, hay una duda sobre el autor y muchos argumentan, y quiero que vean por ejemplo lo que dice el comentario Mundo Hispano, que trae a duda el autor de Génesis, y dice lo siguiente: no se menciona en el libro a su autor ni a las fuentes literarias. Sería imposible afirmar un único autor histórico, ya que el contenido del libro de Génesis abarca un periodo de historia muy extensa. Sin embargo, la designación de una persona como la paternidad literaria autorativa ha sido preocupación de la comunidad académica cristiana. La consideración de la paternidad literaria de Génesis se la ha ligado a la del Pentateuco, ya que se ha integrado a esta unidad de revelación. De ahí que la determinación del autor de Génesis ha dependido. Ahora, de la determinación de la paternidad literaria del Pentateuco, nomás para hacérselas sencillos, como la Biblia no dice Génesis escrito por Moisés, entonces cabe a duda de lo que la gente quiere decir que en quien escribió. Obviamente estamos hablando de un libro muy antiguo que creemos que posiblemente la razón que hay cambios del libro o del nombre de Dios en Génesis 1:1 a Génesis capítulo 2 es simplemente por la forma que fue copiada o la forma que fue preservada en cada época que ha cambiado. Pero mientras que muchos pueden dudar sobre quién escribió el libro de Génesis, la posición conservadora siempre ha sido que Moisés es el autor de Génesis. Incluso en el libro Biblias de Bosquejos y Sermones, el autor dijo lo siguiente, vean en sus notas: algunos comentaristas cuestionan la autoridad de Moisés. Es cierto que Génesis es silencio, debe decir. El libro no nombra un autor, pero la evidencia es fuerte, muy fuerte, de que Moisés es el autor. Noten por favor lo que dice el comentario del Púlpito. Dijo lo siguiente: que el autor del libro de los Orígenes se haya valido de materiales preexistentes en la composición de su gran obra histórica no parece ser una sugerencia más que irrazonable que los 4 evangelistas o evangelios deberían haber recurrido a las memorias circulantes de la vida de la obra de nuestro Señor. La construcción de sus respectivos evangelios
Tampoco ningún crítico sobrio o estudiante inteligente de la Biblia ahora cree que tal suposición es fatal para las afirmaciones del Pentateuco y de los Evangelios de ser recibidos como escrituras canónicas o de sus escritores para ser considerados maestros inspirados. En consecuencia, la hipótesis documental, como se conoce ahora, cuenta entre sus partidarios no solo algunos de los que mantienen la autoría mosaica del Pentateuco y por lo tanto del Génesis, así como la gran mayoría, sino todos de aquellos a quien asalta esa autoría. Déjales digo, van a haber gente que duda, pero es muy sencillo. O sea, hay mucha evidencia que Moisés fue quien escribió, además que el Señor Jesucristo le acreditó la ley a Moisés. Como él fue quien no solo la trajo, pero es el que la registró. Henry Morris en su comentario El récord de Génesis dijo, casi todos los eruditos conservadores en el pasado aceptaron que Moisés era el autor de Génesis. Charles Ryrie dice en su Biblia de estudio, y quiero que vean por favor en sus notas, Génesis es el primer libro de una obra más amplia. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, llamados el Pentateuco, cuyo paternidad literaria tradicionalmente ha sido atribuida a Moisés. Esto está respaldado por las siguientes consideraciones. Primero, el Pentateuco mismo afirma que Moisés es su autor. Y ahí ustedes pueden ver los versículos. Número 2, otros libros del Antiguo Testamento declaran la paternidad mosaica del Pentateuco. Ahí pueden ver los versículos del Antiguo Testamento. Tercero, el Nuevo Testamento afirma lo mismo, que Moisés es el autor de la ley. Número 4, el testimonio de los testigos presenciales. En Números testifica que vieron a Moisés, quien es el que estaba escribiendo. Número 5, la información proporcionada por el autor tocante a nombres, palabras, costumbres y la geografía egipta hubiese sido una tarea difícil de realizar por un autor o escritor si esto hubiera sido vivido en Canaán o siglos después. Entonces el hecho, con todos los detalles que vamos a estar estudiando en Génesis, tiene que haber sido alguien que estuvo ahí, que pudo dar los detalles de Egipto, dar todos los detalles de alguien como Moisés, quien vivió en tal lugar. El libro de Génesis entonces nos da el cimiento de toda, hermanos, la humanidad. El libro de Génesis nos da información vital sobre el origen de la vida, el origen del universo y lo que el creador del universo se pide de nosotros. En otras palabras, si creemos que Dios es el creador, entonces, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Porque es una cosa decir, Dios creó el cielo y la tierra, y otra cosa es determinar, si Él es el creador, ¿qué es lo que Él quiere que yo haga? Porque vamos a darnos cuenta que muchos niegan la creación porque niegan a nuestro creador. ¿Por qué? Porque no es que la Biblia se contradice, es porque Dios contradice el estilo de vida de estas personas que quieren negar a Dios. Unos debates existen sobre el origen de la humanidad. Luego vamos a ver esto después. Hay diferentes posturas aún dentro del cristianismo. Hay una posición cristiana y hay muchas vendidas a lo que muchos creen para que quepa la idea de la evolución y tratan de cristianizarla. Comprendemos, hermanos, que la Biblia habla de cosas más complejas que la creación. O sea, si Dios creó todo en 6 días, para muchos esto es imposible, pero entonces también Jonás y el pez grande sería imposible, y también la resurrección de Cristo es imposible. O sea, si Cristo no es suficiente poderoso para crear todo en 6 días, tampoco es suficiente poderoso para resucitar al tercer día. Y si Él no resucitó, entonces usted y yo estamos muertos en nuestros pecados. Por eso esto es bien importante para la fe cristiana, que creamos no solo el autor de la Biblia como alguien que escribió y inspiró las Escrituras, pero como el creador del mundo, tal como lo dice Génesis. Si se duda de Génesis, se duda de todo lo que creemos. No podemos nomás escoger lo que nos hace cómodo escoger. Tenemos que creer tal como la Biblia lo describe. Entonces, la fe cristiana, hermanos, se edifica o se cae con el libro de Génesis.
porque es el principio. Si no creemos Génesis, entonces ¿para qué creer los evangelios? Y a mí lo chistoso es que, como les digo, hay muchos cristianos que tratan ahí de, bueno, pues es que en realidad habrán sido los días en lugar de 24 épocas. Y de todas maneras, si fueran épocas que estamos hablando, de todas maneras eso fuera igual de ridículo que creer que en 6 días, porque ningún monto de épocas, aunque gente ha tratado de decir, bueno, cada día eran 1000 años. Pero de todas maneras eso no cabe dentro de la teoría de evolución. Nada cabe en esta fantasía. Y entonces por eso, por más que gente le trata de dar, tenemos que concordar y estar de acuerdo que creemos lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Jesús mismo nos dijo que eso se tenía que cumplir. Mateo 5:18, noten, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. Entonces tenemos que creer, hermanos, de estas promesas que Dios nos ha dado acerca de su palabra. Entonces, ¿qué podemos aprender en esta tarde sobre Génesis? Noten número 1, por favor, en sus notas. Noten en el principio Dios. John Rice, en su comentario de Génesis, dijo lo siguiente, quiero que vean en sus notas: Dios estaba en el principio. ¿Dónde más pudiera haber estado sino en el principio? No había mundo, no había mar, no había sol, no sé por qué se cambió a sabía, pero es no había. No había planetas, no había animales, nada de materia, no había energía antes que Dios. Dios estaba en el principio de la creación. El hecho que existe un Dios es un hecho básico de todo este universo. John Phillips dijo lo siguiente: si abandonamos Génesis 1 como que si no fuera fiable o sin hecho, si lo tomas como mitología, un documento adulterado por Babilonia como otra escena épica de la creación, como que si no tuviera validez científica, entonces el diablo gana. Es muy sencillo. Génesis es muy importante para la fe cristiana, porque establece que creemos en un creador. En el principio Dios. Hermanos, no hay nada antes del principio. Dios es el principio. Él es eterno. No hay tiempo para Dios. No hay medida. En el principio Dios. Emery Bancroft dijo en su libro de teología, noten, la existencia de Dios está aceptada como un hecho en las Escrituras sin dar ningún argumento para establecer o probarla. De este modo, nuestro principal fundamento para la creencia en la realidad de Dios se halla dentro de las páginas de la Biblia. La Biblia, por lo tanto, no está dirigida al ateo que niega la existencia de Dios, ni el agnóstico consumado que niega la posibilidad de saber si hay un Dios. Tampoco tiene valor para el infiel que rechaza la revelación de Dios y como consecuencia al Dios de la revelación. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que creer en el principio Dios. La Biblia, ni Génesis, en el récord del capítulo 1 establece ninguna defensa para convencerte que existía Dios. Asume su existencia. En el principio Dios. No tiene ni cómo explicarnos de dónde vino y cuál fue el inicio, sino que a lo contrario, en el principio Dios. Ya lo toma por hecho de que en el principio lo único que existía era Dios. Ahora quiero que veamos entonces, noten varios principios sobre esta idea del principio Dios. Y primero quiero que notemos las falsas ideas de Dios. Hay falsas ideas de Dios. Quiero que notemos primero, hay algo que se llama animismo, que es la creencia en la multiplicidad de espíritus. Y enseña que nada es inanimado en última instancia, sino que todas las cosas, seres humanos, animales, planetas, roca, etcétera, están en realidad dotadas de espíritus que son beneficiosos o perjudiciales para la humanidad. En otras palabras, todos existimos en ciertos espíritus y gente cree eso, pero noten también existe el fetichismo
Fetichismo viene del portugués, es una forma de adoración a la que se atribuye un poder sobrehumano para dirigir o ayudar en la consecuencia de algún fin deseado. La idolatría es similar al fetichismo, excepto que el espíritu habita permanentemente en el objeto inanimado en particular. Tercero, tenemos la posición panteísmo, el panteísta, la creencia que Dios es todo y todo es Dios, la tierra es visto como Dios. Por eso gente adora la creación antes que al Creador. Esas personas, ¿verdad?, que se preocupan más por las ballenas del océano que las almas de los hombres, tienen un problema. Que hay personas que se amarran a los árboles y están dispuestos supuestamente a morir de que sigan cortando árboles, pero no le testifican a alguien con el evangelio. Están errados, hermanos. Este movimiento verde que anda tratando de salvar a la naturaleza está errados, porque debemos de estar salvando las almas de los hombres. La tierra un día se va a quemar, y no es por el calentamiento global, es porque Dios dice ¡puf! Y se quema todo. Ya lo acabamos de estudiar. Pero hoy, hermanos, vivimos en la generación donde aman más la creación que al Creador. Luego tenemos lo que es el enoteísmo. Esa es la creencia que existen muchos dioses. Sin embargo, un solo Dios que es superior de todos los dioses, casi llegando muy cercano a lo que son los mormones. Luego tenemos el politeísmo, que esa es la creencia en la existencia de muchos dioses. Luego tenemos lo que es el deísmo. Esa es la creencia en un Dios que se aparta del mundo. O sea, en otras palabras, hay un Dios que creó todo, pero nadie puede conocer este Dios. Se ha apartado. Entonces hay varias ideas de falsos dioses, de falsas ideas de Dios, pero noten segundo, por favor. Luego tenemos, quiero que veamos el segundo principio aquí: Dios es el único en el principio. Entonces tenemos que creer que sí, mientras que pueden ver otras posibilidades, hay un solo Dios en el principio. La Biblia, noten lo que Roland McCune dijo: la Biblia comienza y termina con la afirmación conjetura de la existencia de Dios. En el principio, Dios. Las Escrituras simplemente anuncian al hombre lo que ya sabe en su corazón, que Dios existe. Hermanos, todos nacen creyentes, sí saben, ¿no? Los ateos se les tiene que enseñar a ser ateos, pero porque cada ser humano nace con el deseo de creer en algo. Como sé yo, mire todas las civilizaciones del mundo, ya sea que tengan diferentes dioses, noten los mayas, los aztecas, todos creían en algo, porque es imposible para la mente humana nomás ver el universo y decir, wow, qué tremendo accidente. Todos hemos nacido ya con el deseo de creer, porque eso Dios lo puso. Louis Berkhoff dijo lo siguiente: para nosotros la existencia de Dios es la gran presuposición de la teología. No tiene sentido hablar del conocimiento de Dios a menos que se admita que Dios existe. La presuposición de la teología cristiana tiene características muy definidas. La suposición es no simplemente que hay algo, alguna idea o ideal, alguna potencia o tendencia determinada a la que debe dar el nombre de Dios, existente por sí, consciente por sí, sino que hay un ser personal del que se originan todas las cosas, que trasciende toda la creación, aunque a la vez es inamante en cada parte de ella. Él continuó diciendo: el cristiano acepta por la fe la verdad de la existencia de Dios, pero no por una fe ciega, sino por una fe que se basa en la evidencia, y la evidencia se funda ante todo en la Escritura como palabra inspirada por Dios, y luego en la revelación de Dios en la naturaleza. Hermanos, y hay cosas bien sencillas. Ahorita vamos a llegar cómo podemos argumentar por la existencia de Dios, pero Dios es el único en el principio. Y yo quiero creer, hermanos, que si posiblemente hay alguien que se le hace difícil esto creer, entonces simplemente no puedes comprender que un Dios aún puede salvarte, porque eso es más complejo. Porque si Dios no es suficiente poderoso para hacer lo que Él dijo que iba a hacer, entonces no es suficiente poderoso para cumplir su palabra en salvarnos. Es tan sencillo.
Esa declaración, hermanos, también nos confirma que así como en el principio creó Dios, en el principio estaba Dios, también nos confirma, sin duda, que Jesucristo es Dios. Y quiero que veamos, por favor, en Juan capítulo 1, para hablar de este mismo principio. Juan 1:1, la Biblia nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Este era en el principio con Dios. Estamos hablando en el principio Dios. ¿Recuerdan? Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Dice acerca de Jesucristo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Colosenses 1:15 la Biblia nos dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, vean en sus notas, no solo fue Jesús quien creó todas las cosas, sino para Él fueron criadas. Hermanos, nomás notemos, en el principio fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Y dice la Biblia que en el principio fue Jesús quien creó todas las cosas. Jesús es Dios. Y no solo fue Dios quien creó las cosas, pero Él las creó para sí mismo. Por eso, hermanos, si Dios creó el universo, entonces cada uno de nosotros debemos de comprender que un día vamos a rendir cuentas a este Creador. Si es por accidente lo que hoy experimentamos, el mundo, si hoy estamos experimentando la creación algo como accidente, entonces no hay ningún Dios a quien le vamos a rendir cuentas. Entonces simplemente somos un accidente del universo. Por accidente nomás, porque los genes sobrevivieron y estamos aquí sin propósito. Entonces usted ni los animales somos diferentes, nomás nosotros evolucionamos y comenzamos a hablar. Pero no hay nada en especial de usted y de un chango o de un burro. Todos somos animales. Pero si Dios es el creador, hay algo muy especial de nosotros. Porque Cristo murió por seres humanos, no por animales. Él dio su vida para redimir al pecador, no para redimir a los perros o a los animales de este mundo. Somos algo muy distintos. La Biblia nos dice en Hebreos 1, versículo 2, noten por favor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hermanos, no solo fue Jesús el creador, pero por Él fueron creadas todas las cosas, y por Él, dice la Biblia, subsisten todas las cosas. Quien sustenta, dice la Biblia, todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. No es como que ahorita, hermanos, noten, NASA cada rato está diciendo, no, que viene un cometa, que nos pegue el cometa. Nada puede suceder a esta tierra, al menos que Dios lo diga. Y no tenemos ningún miedo porque creemos que las escrituras se van a cumplir. Y hermanos, y el fin de esta humanidad no va a ser el coronavirus. Primero viene el rapto y luego 7 años y ya sabemos cómo se acaba el mundo. Ahora no estoy diciendo que no va a morir mucha gente, pero no es el fin del mundo. Ya muchos estaban bien preocupados del año 20, ¿no? 21, cuando el calendario azteca no se iba a cumplir, y todos literalmente andaban bien asustados por falta de comprender las escrituras, por ignorancia a las escrituras. En el principio, hermanos, Dios, si lo comprendemos bien, Cristo fue quien estaba activo en la creación. Hermanos, vean, nuestro Dios hizo muchas cosas a propósito. Vamos a estudiar después. Qué curioso que el Dios que conoce todas las cosas puso 2 árboles en el jardín. Bueno, puso muchos árboles y un árbol del cual no deberían de comer.
Y alguien se podría poder pensar, pero si él sabía que iban a comer, ¿por qué puso este árbol? Pues porque hay dos formas nomás de ver las cosas. O Dios nos hace robots, ¿verdad? Donde nos quita toda forma de poder decidir, o nos hace como agentes libres para decidir entre el bien y el mal. El ser humano nunca fue creado perfecto. La perfección fue probada con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el ser humano fue creado inocente, que son dos cosas muy distintas. Pero mucha gente que, ay no, ese Dios y Dios es bien injusto, porque si existiera un Dios, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? Son de las cosas más tontas que gente dice muchas veces por no comprender este hecho. La única forma de prevenir toda maldad es de que Dios nos hubiera quitado nuestra forma de poder escoger. Entonces la pregunta más grande para el ser humano es, ¿prefieres ser un robot incapaz de escoger o prefieres ser un agente libre? Pero si quieres ser libre, también tienes que ser libre para ver las consecuencias de tus malas decisiones. Pero muchas veces está el hombre haciendo un montón de cosas y luego le culpa a Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Y Dios está diciendo, porque ustedes son malos. Es muy sencillo. Todas las enfermedades, todo lo que existe, no es el resultado de un Dios que ha perdido control de su creación, sino que vemos a un Dios que creó al ser humano libres para poder escoger. Y el hombre, desde la caída, está viendo la consecuencia de sus malas decisiones. Porque entonces, hermanos, noten, imagínense cómo fuera la vida si nunca hubiera puesto Adán, en el jardín, el árbol de la ciencia y del bien. Nunca hubiera visto la forma de escoger entre el bien y el mal. Entonces, en realidad, no fuera una forma de escoger. Nomás estarían escogiendo el puro bien. Pero es la presentación que usted mismo, y escúcheme, hasta la gente que más cree eso de que, bueno, ¿dónde está Dios cuando la gente muere? Ahí está, igual como Él estuvo ahí cuando usted decidió desobedecer a Dios y hacer algo, y mentir, y haber visto algo que no debes. Él podría haberte quitado esa opción, pero entonces Él deja de ser Dios. ¿Sabes de dónde agarra más gloria a Dios? Que un montón de nosotros, que aunque podamos decidir en contra de su voluntad, decidamos estar aquí hoy. Él recibe más gloria de gente libre, que pudiéramos por nuestra propia libertad estar haciendo la maldad, que hoy decidimos estar aquí para adorar a Dios. No recibe gloria de gente que está forzada a amarlo, forzada a adorarlo. Pero Él se glorifica cuando gente pudiera haber escogido lo contrario y se encuentra adorando a Dios. Entonces veamos también tercero, vemos que Dios es una Trinidad. La palabra Dios es la palabra Elohim, la cual es una palabra plural. Donald Fortner dijo lo siguiente: la Trinidad es una doctrina que se encuentra en las Escrituras del Antiguo Testamento, así como en las Nuevas. En la revelación o revelación de Dios en el Antiguo Testamento, el Señor nuestro Dios siempre está representado como un Dios, pero siempre como un Dios con personas plurales dentro de la divinidad. Ahí ustedes pueden ver Deuteronomio 6:4, Génesis 1:1. Las Escrituras del Antiguo Testamento nos señalan constantemente las tres personas de la deidad. A menudo nos enfrentamos con Dios el Padre, el Espíritu del Señor, y de las muchas apariciones preencarnadas de Cristo como el ángel del Señor. Y es algo bien curioso, ¿no? Como vimos en Éxodo, le apareció el ángel de Jehová a Moisés, y fue el ángel de Jehová diciéndole a Moisés: yo soy quien soy. Hablando como Dios, Elohim, o en otras palabras, los dioses, que es lo que significa, creó los cielos y la tierra. La palabra es plural, se asegura al estar unida con a menudo con los adjetivos o pronombres y verbos en plural. Generalmente cuando se está hablando de Dios va a tener algo como vara, Elohim, algo que lo certifica que estamos hablando del Dios. ¿Por qué? Como esta palabra viene en plural, muchas veces en el libro de Salmos, por ejemplo, cuando habla de dioses está la misma palabra Elohim, pero por contexto sabemos cuando se está hablando del Dios
creador del mundo, o de los dioses, conforme a los pronombres que se están usando. Pero vean ahí en sus notas, por favor, las Escrituras atribuyen la creación al Padre en 1 Corintios 8:6, al Padre por medio del Hijo en Hebreos 1:2, cuarto, al Padre por medio del Espíritu, Salmo 104, quinto, al Hijo, Juan 1:2 y 3, y el Espíritu en Génesis 1:2 y Job 4. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que toda la Trinidad está envuelta en la creación. Lamentamos por los apostólicos que no creen en la Trinidad, y lamentamos mucho más por los testigos de Jehová por no creer en la Trinidad, pero la Trinidad está bien establecida en la Biblia, sin mencionar 1 de Juan 5:7. Pero la Trinidad estaba envuelta en la creación, en el principio Dios. Quiero que veamos segundo, por favor. Dios se declara por medio de la creación. En el principio creó Dios los cielos. Ahora la creación, hermanos, es una promesa, es una prueba, de la existencia de Dios, ya que todo existe. Amén. Espérame, ¿estamos aquí o esto es un sueño mío que estamos aquí? ¿Verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Somos más que un pensamiento. No creas que un día te vas a despertar y te das cuenta que toda tu vida fue un sueño y eres, ¿verdad?, nomás un ser ahí como un ovni. No. Estamos aquí. Todo el universo grita y declara que hay un creador, hermanos. Entre más confuso sea el universo, más poderoso se ve nuestro Dios. La Biblia nos dice en Salmos 19, versículo 1, noten, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso el tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hermanos, Dios es increíble. Muchas veces personas, mira lo complejo. Eso lo hace más maravilloso. Nomás el estudio de la pura sangre tiene a científicos siempre volviéndose locos. Amén. Está como la historia de los ateos que por fin pudieron crear al ser humano con tierra, y fueron con Dios, le dijeron, ahora sí ya no te necesitamos, ya podemos hacer nosotros a un ser humano con tierra. Y Dios dijo, pues a ver, agarra tu propia tierra, ¿verdad? Vamos a ver cómo le haces. Y hermanos, el hombre siempre está tratando de fabricar y reemplazar a Dios. Connor dijo lo siguiente, vean en sus notas, la Biblia explica el origen del mundo atribuyéndole al acto creador de Dios. Ella coloca a Dios detrás del mundo. El mundo, todo el universo material, es obra del poder creador de Dios. Evidentemente, el pensamiento del escritor fue de que el mundo vino a existir porque tal fue la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios puede no haber sido su voluntad y no aparecemos para nada en este mundo, hermanos. Pero fue la voluntad de Dios, y la creación, hermanos, da testimonio de la existencia de Dios. En sus notas está Romanos 1:18. ¿O no? Vayan a Romanos, por favor, capítulo 1, para que se despierten un ratito. Mucho de lo que vamos a estar viendo no va a ser tan profundo. Muchos ya los perdí hace tiempo atrás. Dijeron, hombre, pensamos que iba a ser Génesis, que esto iba a ser bien sencillo. Pues sí, pero me fascina indagar un poquito profundo para que tengan substancia, aunque más al rato a lo mejor lo tengan que releer otra vez, que darles algo anímico que no tiene nada de doctrina. Amén. Noten por favor Romanos capítulo 1 versículo 18, dice la Biblia: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia. ¿Qué detienen con injusticia? La verdad. Noten por qué. Porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Se hicieron necios. Hermanos, ya lo que tenemos hoy, eso es lo curioso, ¿verdad? El hombre se ha convencido que si nomás dice, yo no creo en Dios, piensan que no va a tener que enfrentar a Dios. Pero lo que la Biblia nos está estableciendo es que ellos habiendo conocido a Dios, ¿por qué? Porque ves el universo y es obvio que tuvo que ver algo que creó todo el universo. Ellos aún quieran negar esto. Queriendo ser sabios, se hicieron necios, la Biblia nos dice. Entonces vemos, hermanos, que Dios se declara a sí mismo por medio de la creación, y Él mismo ha dejado cosas bien complejas que aún ni en nuestra fe podemos explicar. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Él quiere que las cosas sean tan complejas que solamente apunte a un Dios eterno, no a un Dios creado por el ser humano. Aunque hay suficientes cosas lógicas que vamos a ver ahorita, pero al final de cuentas, ¿cómo podemos aún explicar, aunque existieran las cosas más lógicas del universo, todas las cosas? Si pudiéramos más explicar cómo algo puede existir desde la eternidad. A ver, explíquenme. Pues, amén. Pues si es eterno, es imposible que nuestras mentes puedan comprender eso. Entonces nosotros decimos algo tan ridículo como Dios es eterno. Y los evolucionistas dicen algo más ridículo y ellos dicen, una piedra siempre existió para siempre. Y esta piedra explotó de la nada. La nada se juntó y la nada explotó. Y eso suena científico. Y nosotros decimos, Dios existió en la eternidad y Dios nomás dijo, y sea la tierra y existió la tierra. Oh, y eso suena bien ridículo, pero el decir, mira, hace millones de años atrás había nada. Y luego la nada se juntó y se hizo un punto bien apretado de nada. ¿Sí? Y esta nada explotó. Y ahora tenemos todo lo que tenemos de la nada. ¿Y sabes lo que la gente dice? ¡Wow, qué tremendo! Eso suena bien profundo. Suena tan profundo que fue creado en Disneylandia, hermanos. O sea, es mejor creer que Mickey Mouse es real. Muy bien. Y por eso les estoy diciendo que a lo mejor puede sonar ridículo que creamos que hay un solo Dios eterno. Pero la alternativa suena más ridículo. En la eternidad existió nada y la nada se hizo algo, porque hasta ahorita nunca han podido comprobar cómo la nada se hace algo. Si no fuera nada. Amén. Entonces, en el principio Dios declara su persona. Él se declara por medio de la creación. Tercero, quiero que veamos. Solo los necios niegan la existencia de Dios. Y tenemos que comprender que Romanos 1:22, profesando ser sabios, dice la Biblia, se hicieron necios. En Salmos 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hermanos, ya hay mucho necio. Amén. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron corrompidos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermanos. Pero esto comienza con esto: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Entonces el necio va a decir cosas como, no, ¿sabes lo que tiene más lógica? Que había nada y que la nada se juntó y esta nada creó suficiente energía para explotar y la nada explotó y tenemos todo de la nada. Y el necio dice, wow, qué tremendo, o sea, esto tiene toda la lógica del mundo. Y el decir que creemos en un Dios que creó todas las cosas.
como el necio no quiere sujetarse a Dios, tiene que inventarse otras ideas para tratar de suavizar la conciencia que Dios le dio, que todos sabemos que un día enfrentaremos a nuestro Creador, aunque lo niegue todos los que quieran negar. Noten varias evidencias o argumentos que tenemos cuando usted argumente la existencia de Dios. Estos han sido tradicionalmente explicados, aunque en los siguientes domingos vamos a ver a más profundidad cómo defender la creación, etcétera. Pero noten, por lo menos ahorita, tenemos el argumento de la creencia universal, o conocida como el argumento antropológico, que esa es la creencia que todos universalmente creemos en un Dios. Romanos 1:20 nos dice que nosotros no tenemos excusa porque Dios ha revelado su creación a todo ser humano. La gente que es atea se le tuvo que enseñar a ser atea, porque desde su nacimiento nacieron con una creencia. Y muchos van a la universidad para que se les enseñe cómo ser ateos, pero no nacieron así. Todos nacemos con algo intuitivo, que cuando vemos el universo decimos, pues tuvo que haber un creador. Nada en este mundo sucede por accidente. Nadie vio mi reloj, ¿verdad? Por presumirlo. Y me dijeron, oye, ¿cuántos millones de años tomó para que esto se hiciera de la nada? Nadie me ha preguntado eso. Porque la nada no produce más que nada. Amén. Sé que suena bien sencillo esto, pero todos nacimos con algo que ya nos apunta al Creador. Vayan conmigo a Romanos capítulo 2, por favor. A esto nosotros le llamamos la conciencia. Todos nacimos con una conciencia. ¿Estamos todos ahí? Dice Romanos 2, versículo 14, noten, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en ¿dónde? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Noten aquí, hermanos. No sé, para todos los que tienen niños, todos hemos visto cuando nuestros hijos hacen el mal. Mientras que ellos a lo mejor no saben decirte los 10 mandamientos ya están en el corazón de ellos. Y desde la primera vez que sus hijos le mienten, ellos saben que está mal, porque está escrito en el corazón de ellos. Porque ya nacimos así. Cuando roban, aún hasta el ladrón más experto, ¿sabes lo que sucede con el cuerpo? La presión comienza a subir, el corazón comienza a lapidar más, uno está asustado, le da escalofríos. Por eso, hermanos, los detectores de mentiras, ¿sabes lo que están midiendo? El pulso del corazón. Porque como Dios nos dio una conciencia a todos, aun cuando uno miente, el cuerpo lo resiente, porque así nos hizo Dios. Todos con una conciencia. Vayan conmigo al libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Noten otro aspecto aquí de la conciencia del ser humano. Ya muchos están bien perdidos, ¿no? Prefieren Apocalipsis otra vez, a darle vueltas allá, ya están todos como que... Noten aquí la conciencia del hombre. Noten el versículo 7, Juan capítulo 1, versículo 7. La Biblia nos dice, este vino, hablando de Juan, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que diese ¿qué? Testimonio de la luz. Noten, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra ¿a cuántos hombres? A todo hombre. Venía a... Entonces le digo, esta luz alumbra todo hombre, hermanos. Dios nos ha hecho a nosotros con la conciencia moral de hacer el bien y el mal, la conciencia de creer que existe un Dios.
Por lo tanto, hermanos, debe de haber alguien que les lijó las leyes morales que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si no existe Dios, hermanos, entonces, ¿quién decide el bien y el mal? Entonces, todas las verdades a quienes abrazamos quedan en el aire. El robar es malo, ¿por qué? Porque usted dice. ¿Y qué si yo pienso que el robar es bueno? ¿Quién determina, si no hay un Dios, el bien y el mal? Entonces, si no existe un Dios que dio las leyes morales, pues entonces pues todo va y viene como uno piensa que todo, lo que nace en tu corazón va a ser lo correcto, conforme a cada persona. Pero noten segundo, tenemos el argumento de causa y efecto. Muchos le llaman eso el argumento cosmológico. Por cada causa tiene que haber un efecto. El argumento va algo así, y está en sus notas. El universo tuvo un comienzo. Lo que tiene un comienzo debe de haber sido causado por otra cosa. Por lo tanto, el universo fue causado por otra cosa, y esa causa fue Dios. En otras palabras, no tenemos algo que existe que no haya sido criado. Nuestras mentes nunca han visto algo ser criado de la nada. Por lo cual, cada efecto tiene una causa. Tercero, el argumento del diseño del universo. Esto es conocido como el argumento teleológico. Por si acaso un día están leyendo un libro de teología y ven esto, es lo que significa. El universo tiene diseño. Si estuviéramos unos metros más cerca del Sol, fuera fatal para nuestro universo. Si estuviéramos un poquito muy lejos, fuera fatal para el universo. Todo lo que ha sido creado con un propósito. Aún muchos han argumentado que los demás planetas eran para que el hombre las habitare, pero el hombre pecó. Amén. Entonces nunca pudimos ver lo que es la creación en su estado original. Nomás conocemos la creación después de la caída. Y cuando vemos los planetas es un caos, no tiene sentido. Hay planetas que giran al revés que nosotros y cosas así. Y hay cosas que nuestras mentes nomás no comprenden al ver la cosmología que conocemos hoy. Además, hablando de hay muchas cosas que han sido inventadas por el hombre también. No hay cosas seguras. Es lo que dice NASA, y muchas veces aún NASA nos miente. Pero lo que estoy diciendo es que aún todo lo que nosotros vemos, o lo que sí podamos conocer del universo, se ve más que un caos grande que el hombre no ha podido explicar. El argumento del diseño del universo va así, está en sus notas. Todo diseño implica un diseñador. Hay un gran diseño en el universo, por lo tanto, debe de haber un gran diseñador del universo. Así como el reloj gira, tiene alguien que hizo el reloj, que cada 60 segundos es un minuto, cada 60 minutos es una hora, cada 12 horas vuelve a girar del uno. Tiene diseño. Norman Geisler dijo lo siguiente en su libro de apologética: conocemos la primera premisa por experiencia. Cada vez que vemos un diseño complejo, sabemos por esa experiencia que provino de la mente de un diseñador. Los relojes implican relojeros. Los edificios suponen arquitectos. Las pinturas implican pintores. Los mensajes codificados presuponen un emisor inteligente. Siempre tenemos esa expectativa porque la vemos ocurrir una y otra vez. Esta es otra manera de establecer el principio de la causalidad. En otras palabras, hay alguien que le puso diseño. Imagínense, nadie ha venido enfrente de esta iglesia a haberse rasgado la cabeza y ¿cuántos miles de años habrá tomado para que el edificio se construyera? Nadie. Todos asumen, un día vinieron unos albañiles y lo construyeron con diseño. Pero es increíble que esta misma gente ve el universo y dice: wow, qué tremendo accidente. Wow. Yo sé que tiene diseño, pero pues esto ha sido uno de los mejores accidentes de este mundo. Pero no, hermanos, tiene que haber un diseñador. Y para terminar, quiero que veamos número 4. Primero vemos en el principio Dios. Segundo, vemos que Dios se declara por medio de la creación. Y luego vimos que los necios nomás dicen que no existe Dios. Cuarto, quiero que veamos que Dios sustenta todas las cosas. El Dios que creó todo, hermanos, no lo dejó por sí solo. Es un Dios que no solo creó, pero la Biblia nos dice que en Él son sustentadas todas estas cosas. Vayamos a Colosenses, por favor.
Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. ¿Estamos ahí? Noten el versículo 16. Y dice la Biblia lo siguiente. Porque en Él fueron ¿qué? Creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice? Noten el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él ¿qué? Entonces, por medio de Jesucristo, hermanos, todas las cosas subsisten, dice la Biblia. El Dios Todopoderoso creó el universo, y aquí les va, y Él mismo la cuida. No se le ha ido de sus manos, no hay accidentes para Dios, hay accidentes para nosotros, los seres humanos, pero no para Dios. Todo lo que sucede, Él ya sabía, y Él ya estaba preestablecido que iban a suceder. No hay nada fuera de este mundo, aún entre todas las decisiones predeterminadas, Él sabe cuál es la decisión final. Entonces uno puede decir, pero ¿qué tal si yo hago eso? Y encontramos y al final de cuentas lo que decidamos es lo que fue establecido por Dios. Porque no hay accidentes para Dios. Salmos 24:1, la Biblia nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, dice, también han dicho, porque linaje suyo somos. Hermanos, el no creer en Dios es un asunto del corazón. Por eso en Lucas 24:25 nos dice, noten, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, ¿qué dice? Qué curioso, ¿no? Que todas las escrituras declaraban de Jesús, ¿y en quién no creían? En Jesús. De ahí estaba Jesús diciendo, mira, déjate explico desde Génesis en dónde estoy yo. Pero el hecho que ellos no creían es porque es un asunto, hermanos, del corazón. Vean en sus notas, el hombre no rechaza a Dios porque Dios se contradice. El hombre rechaza a Dios porque contradice la vida del hombre y él no quiere someterse a Dios. Por eso la Biblia dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que ¿qué? Porque sus obras eran malas. ¿Saben quiénes tienen un problema más grande con Dios? Los más malvados, hermanos. Entre más oscura la vida, más difícil es creer en Dios, porque entonces tenemos que reconocer que estamos mal con Dios. Pero ¿sabes lo que el necio dice? No hay Dios. ¿Para qué? Para convencerse que él puede tener cualquier estilo de vida. Al cabo es que no va a rendirle cuenta a Dios. Eso es lo que él piensa. Pero un día moriremos todos. Y un día estaremos ante este Dios que estuvo en el principio. En el principio Dios, hermanos. Vamos a orar. Señor, yo te pido, por favor,